Hola, Hola, buenos días, buenas tardes a los que nos estén viendo, buenas noches, no sé en qué momento nos estarán viendo o escuchando. Les doy la bienvenida a este espacio llamado Yoga sin Dogmas, a nuestro primer capítulo real, porque el anterior fue solo un piloto, una introducción, y a nuestro invitado también, que es Matías de Retoma. Ya les voy a estar contando un poquito más de él. Y desde ya les voy a contar de qué se va a tratar este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional del Yoga. Em, Invité a Mati porque él ha hecho varias publicaciones en su perfil al respecto y creo que va a estar bien interesante para que ahí hagamos el enganche también porque yo creo que es algo que se ha vuelto un poco dogmático. em, y al final discutamos también al respecto qué pasa con este día tan particular. Así que muchas gracias, primero que todo, Mati, por estar acá, por darte el tiempo para compartir estos minutitos con nosotros. Em, y nada, cuéntate, no, si quieres ahí, aprovecha de dar tus redes para que te busquen luego. muchas gracias a ti, Fabi, por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Aquí estoy al servicio para lo que pueda contribuir a este maravilloso proyecto que estás comenzando y a la comunidad también con reflexiones que son muy necesarias o me parece que son importantes, ¿cierto? Para que no seamos instrumentalizados y seamos conscientes de muchas cosas que hay detrás de celebraciones y asuntos que damos por sentados. Mis redes son redoma.yoga en Instagram, ¿cierto? @redoma.yoga. Y por ahí comparto generalmente publicaciones, reflexiones, fragmentos de los cursos, de las clases que ofrezco semanalmente. Y bueno, aquí estoy para lo que quieras conversar. Genial, entonces vamos a entrar en el tema. Em, Yo recuerdo que hace varios años atrás, cuando yo empecé a practicar yoga, el Día Internacional del Yoga se celebraba en octubre. No sé si en Colombia, pero acá en Chile al menos se hacía en octubre porque se decía que esa era la fecha del cumpleaños de Patanjali. Y esa era la fecha más o menos donde, no recuerdo el día exacto, pero me parece que era por ahí por la segunda semana de octubre. Tiene que ver con las lunas, así que me imagino que iba cambiando. No había como un día establecido, como no sé, siempre el 20, ¿no es cierto? Me parece que era por las lunas. Y se celebraba en octubre. Y de repente recuerdo como que se empezó a celebrar en junio y yo no entendía muy bien por qué. Entonces, bueno, me gustaría que partamos por ahí, ¿no? Como si nos puedes contar desde cuándo el Día Internacional del Yoga se empieza a celebrar en junio y por qué. Esto parte de una propuesta del primer ministro de la India, que es Narendra Modi, en 2015. Esto es en 2015 a las Naciones Unidas. Él presenta una solicitud de establecer el Día Internacional del Yoga y de declarar el yoga como patrimonio de la India. Y eso fue un fracaso, pues un fracaso para él, pero realmente maravilloso para el resto de la humanidad, porque a partir de esa conversación se declaró el yoga como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿cierto? La discusión era ahí, el yoga es de la India. Y luego con las evidencias de lo que sucede hoy en día y de lo que realmente es el yoga, porque es que el yoga no pertenece a una escuela, a un linaje, a un país, Sí, hay una historia y la honramos y la respetamos y obviamente no vamos a negar toda la historia maravillosa del yoga que por supuesto viene de India, pero como, como patrimonio es difícil apropiarse, empezando porque se habla mucho de apropiación cultural, ¿cierto? Como si Occidente estuviera apropiándose culturalmente de algo de la India, pero no se tiene en cuenta que el yoga ya viene de una historia de apropiación cultural por parte de una institución supremamente patriarcal, supremamente violenta, supremamente impositiva, que se ha venido apropiando de diferentes tradiciones que han surgido al margen, y esa institución es la ortodoxia brahmánica, ¿cierto? Que existe desde hace cientos, incluso algunos miles de años, y que ha incorporado a su patrimonio
una serie de prácticas, tradiciones, filosofías, religiones que surgieron en pueblos que vivían al margen de esta institución. Y una de estas es el yoga, aunque no hay hasta ahora evidencia suficiente para afirmar ni que el yoga surgió dentro de la ortodoxia brahmánica, ni que el yoga surgió por fuera o que el yoga surgió de un sincretismo, ¿cierto? A mí me gusta la teoría de que el yoga surgió en pueblos indígenas, pueblos dravídicos, pueblos descendientes de la civilización del Valle del Indo, no en la civilización del Valle del Indo, porque eso es mucho antes, mucho, mucho antes, y ahí sí que menos hay evidencias de nada. Esa teoría de que el yoga surgió en la civilización del Valle del Indo, perdón, está ya fuertemente debatida y descartada en ámbitos académicos desde hace mucho tiempo por faltas de evidencia. No hay suficiente evidencia. Pero sí pudo haber surgido en los pueblos xeramánicos. Y bueno, me fui por las ramas. Solo me estabas preguntando por la fecha y por el Día Internacional del Yoga. Pero lo que quiero decir es que hay un juego ahí un poco sucio con el tema de la apropiación cultural y el gobierno de la India ha venido instrumentalizando celebraciones como el Día Internacional del Yoga para imponerse también, para imponer sus creencias, para imponer su supremacía. No olvidemos que Modi es un gobernante profundamente xenofóbico, racista, violento, que segrega pueblos musulmanes, que destruye templos musulmanes para construir templos hindúes en esos lugares. Pertenece a un movimiento que se llama el movimiento Hindutva. Hindutva es el movimiento radical, ultraderechista, supremacista hindú que Yo pretende creo que imponer. ahí, ¿no es cierto? Ahí está el punto. Yo creo que hay que resaltar porque, claro, si nos quedamos solo con que quieren instaurar un día de celebración del yoga, yo creo que nadie que sea practicante, profesor, simpatizante va a decir que mal, ¿no es cierto? Si existe el día, no sé, de la comida, del perro, del gato, está bien, ¿no? Pero sí entender como cuál es la idea de quién buscó que se instaurara este día. Y yo creo que esto que estás diciendo, el último, es súper importante porque finalmente estamos avalando un poco, ¿no es cierto? Sin saber o sin querer, esta idea que tiene este hombre detrás, que es xenofóbico, que es terrible, ¿no? Que es un extremista también de pensamiento y que se aleja mucho de lo que varios de nosotros, porque no puedo decir todo, ¿no es cierto?, entendemos por yoga. Entonces, esto último que estás diciendo a mí me parece muy importante y que es la razón por la que estamos hablando de esto hoy. Sí, esto es muy fuerte, no podemos ser tan ingenuos de, sí, amamos el yoga y queremos celebrar el yoga, claro que sí, es que la discusión no es esa. Pero seamos conscientes de esto, aprovechemos el Día Internacional del Yoga para hablar de estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, porque la consolidación de esta celebración también es la consolidación del hinduismo radical que amenaza con borrar un país multicultural, multiconfesional, multireligioso, colorido, lleno de formas y posibilidades en favor de un proyecto hinduto que pretende imponer una misma religión en todo el país y no solo en todo el país, sino de cara al mundo también, internacional, ¿cierto? Y también un capitalismo, una represión de disidencia, realineamientos geopolíticos. Esto es una lucha política brava, dura, difícil. Y estamos siendo instrumentalizados. No nos damos cuenta de que cada vez que hacemos grandes eventos para el Día Internacional del Yoga y no aprovechamos esos espacios para hablar de esto, estamos contribuyendo a todo esto porque detrás de esto hay unos intereses políticos muy oscuros y es importante tener eso presente. No se trata de dejar de celebrar el yoga o pretender cambiar la fecha porque eso no va a suceder, pero sí aprovechar que en las celebraciones no sean solamente gratiluz, paz y amor, porque lamentablemente esa no es la realidad, ¿cierto? Quisiéramos un mundo gratiluz, paz y amor todos, sí, claro que sí, pero no es la realidad y no vamos a lograr la paz, el amor, la reconciliación y la justicia y la justicia social simplemente negando que no existe en este momento, ¿cierto? Que hay masacres, que hay genocidios, que hay xenofobia, que hay gordofobia, que hay racismo, que hay misoginia, que hay patriarcalismo, que hay problemas reales y los yogis no podemos ser indiferentes ante esto, porque eso es lo más contradictorio. El yoga en esencia es
una herramienta que nos permite percibir la realidad con más claridad. Si utilizamos el yoga para evadir la realidad, no estamos haciendo yoga, estamos narcotizados, estamos dejando de utilizar una medicina sagrada y se está convirtiendo en un estupefaciente. Estoy muy de acuerdo contigo, Mati, y me gusta mucho y siempre ves que puedo repito esto, ¿no es cierto? Ya que por ahí dejaste sembrada la semilla, no puede haber yoga sin justicia social. Yo creo que es una frase que me gusta mucho y cada vez que puedo la voy repitiendo por ahí. Em, y es que, como dices tú, nos invita a mirar la realidad. Entonces no podemos abstraernos y quedarnos como solo en lo que a mí me hace sentir y encerrarnos en una burbuja porque si no estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y estamos ocupando el yoga para evadir en vez de para enfrentar y para vivir. A mí me parece muy tremendo. Yo la verdad es que supe de esto sobre todo este ser que estaba detrás del Día Internacional del Yoga y todo lo que había detrás hace un par de años. No era algo que tenía en mi mente. Y desde ahí también me hizo como cuestionarme, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este Día Internacional del Yoga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dices tú? Como, entonces, ¿participamos de estos eventos masivos? ¿No participamos de estos eventos masivos? Y seguramente las personas que nos están escuchando, eh, si es que no conocían de esta información antes, les debe estar pasando lo mismo. ¿Cómo vives tú, por ejemplo, el Día Internacional del Yoga? Yo no hago nada al Día Internacional del Yoga, pero eso es una decisión personal. No espero, no creo que es la forma correcta de abordar esta situación. Yo aprovecho el Día Internacional del Yoga siempre para hablar de esto. No celebro, simplemente eh, lanzo este tipo de críticas, este tipo de informaciones, comparto documentación importante al respecto, muestro cómo mientras el gobierno porque el gobierno además patrocina eventos en todo el mundo, ¿cierto? Muchas personas habrán visto cómo expuestos patrocinados por el gobierno de la India, en Medellín, en Bogotá, en muchas ciudades. A mí, por ejemplo, un mes antes del Día Internacional del Yoga, me agregaron de una cuenta de Instagram recién creada. De hecho, me llegó la notificación de Instagram diciéndome, esta cuenta debe ser falsa, no se debe engañar, no sé qué, porque era una cuenta con el logo del Día Internacional del Yoga que estaba apenas surgiendo, pero seguramente estaba buscando profesores de yoga en Medellín para echarles el cuento. Me escribió a mí, me dijo, vamos a celebrar el Día Internacional del Yoga, no sé qué, no sé qué. Y yo le mandé la publicación que había Cuenta acabado de hacer equivocada. sobre. Sí, yo le dije, aquí te equivocaste. Yo le compartí las publicaciones que he hecho en contra del movimiento hindú y el gobierno de Modi y de sus políticas violentas, son violentas. O sea, mientras estamos aquí celebrando, está el gobierno de la India manifestándose a favor del genocidio en Palestina, ¿cierto? Así de sencillo. Y no nos damos cuenta que una cosa apoya a la otra. Entonces, este es un tema que da mucho de qué hablar, es muy interesante, también es muy triste cómo se instrumentalizan prácticas tan bonitas como el yoga para reforzar este tipo de situaciones, ¿cierto? Y también hay que tener en cuenta que hay una diáspora, ¿cierto? De hindúes que se han ido de la India y que están viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos. En este momento, la diáspora de hindúes en Estados Unidos es el segundo grupo más numeroso de inmigrantes, ¿cierto? Son 4 millones de indios en Estados Unidos y una buena parte de estos eh, indios son castas privilegiadas hindúes o son electorados importantes para este movimiento hindú y que están trabajando activamente por reforzar cada vez más la imagen de la India como un país superior, como un país pacífico, como un país amoroso que está siendo invadido por unas culturas violentas y se refuerza esa imagen que contrapone el indio bondadoso que practica yoga contra el musulmán violento, intolerante. Y eso es falso. Eso es falso. La cultura hindú, teniendo en cuenta que el concepto de hinduismo es un concepto muy reciente, es un concepto europeo además, no es un concepto propio de la India, es un concepto que justamente hace parte de este proyecto de unificar un país que siempre se ha caracterizado por su diversidad. Cuando decimos hinduismo no decimos nada.
El hinduismo es un esfuerzo bastante violento por integrar un montón de religiones, prácticas, filosofías, escuelas, tradiciones muy antiguas, con diferentes orígenes, con diferentes propósitos que no tienen nada que ver una con la otra, y se integran todas bajo un mismo sello, que es el sello del hinduismo, un sello puesto por indólogos europeos, ¿cierto? Personas occidentales en el siglo XVIII apenas, ¿cierto? Tratando de unificar tradiciones que tienen miles de años. Entonces es importante que ya, creo que han pasado ya más de 100 años desde que el yoga llegó a Occidente, y yo creo que ya va siendo hora de que salgamos del letargo y también como el enamoramiento, pues que es normal, es como cuando uno se enamora de alguien, comienza una relación y solo ve lo bueno y no, esa persona es increíble, nunca me había pasado, y ya después se da cuenta que es un ser humano como cualquier otro, y lo mismo con el yoga, sí, el yoga es maravilloso, nos cambió la vida, todo, listo, pero no dejamos de estar en la vida real, no deja de ser un, una tradición o un conjunto de tradiciones que traen unas historias duras, difíciles también de luchas políticas, y el hecho de que el yoga esté en Occidente hace parte de esto. O sea, el hecho de que el yoga sea practicado por millones de personas en Occidente no se debe a que estamos cambiando a la era de Acuario, entonces ahora todos estamos buscando el despertar espiritual, y bueno, puede que sí, pero también porque hay proyectos políticos pagados, y porque a Vivekananda y a Yogananda y a los yogis que llegaron a Estados Unidos y a Latinoamérica a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, se les, se les, se les también utilizó como parte de un proyecto de colonización. Colonización es una colonización intelectual, una colonización Sí, cultural, ¿cierto? No es una colonización violenta con guerra y con armas, no. Ahí las armas son que Patanjali es el fundador del yoga. Eso es un arma, por ejemplo. Patanjali no es el fundador del yoga. Patanjali es un maestro más como cualquier otro maestro de la historia del yoga, pero lo instrumentalizaron para volverlo el icono principal del yoga, para podernos imponer una forma específica de yoga, que es la que se vende en las formaciones que expide el gobierno de la India, la misma donde nos meten el cuento, porque es mentira, de que el yoga viene de Patanjali, de que Patanjali, de que el Yoga Sutra es el principal tratado de yoga. Yo no estoy diciendo que Patanjali esté mal, ni que el Yoga Sutra esté mal, es un texto maravilloso, pero es uno entre mil. No es el primero de esos mil, ni el más importante de esos mil, es uno entre mil, y hay muchos otros igual de maravillosos que se contradicen con este, que son muy distintos. Y Patanjali, no olvidemos que durante 700 años por lo menos fue prácticamente olvidado. Él fue revivido apenas a finales del siglo XIX con Vivekananda, con la Sociedad Teosófica, y con un esfuerzo también por parte de la India. Esto es una época muy importante, es todo el periodo nacionalista indio, donde la India estaba liberándose de la colonización británica, reafirmándose ante los colonizadores británicos como: nosotros somos un país mucho más antiguo, con una tradición cultural mucho más poderosa, mucho más antigua, y también reivindicándose después de una opresión muy dolorosa, para mostrarle al mundo: nosotros no somos un pueblo oprimido, nosotros incluso somos un pueblo con una tradición cultural mucho más rica que la de Occidente, que es más antigua, ¿cierto? Occidente es muy joven con respecto a la India, con respecto a Asia, con respecto a todo el sureste asiático. Entonces, no podemos desconocer esto. El hecho de que aquí Fabi y yo, y que haya personas viendo, y que haya una academia de yoga en cada esquina, en todas las ciudades de América y de Europa. Cuando digo América me refiero a toda América, no Estados Unidos, sino toda América. No, por favor, no utilicemos la palabra América para referirnos a Estados Unidos, que eso es muy lamentable. América es Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Entonces, eso no es gratis. Que haya una escuela de yoga y que haya formaciones se debe a estos proyectos políticos. Y Patanjali no fue escogido al azar tampoco. Patanjali, tal vez de todas las formas de yoga que existen, la de Patanjali es la que más se parece a la concepción judeocristiana, que separa el cuerpo del alma. En las tradiciones indias en general no se separa el cuerpo del alma, ¿cierto? Pero en sí. Patanjali se separa. Hay mucho paralelismo, ¿no? También yo siempre le digo a las chicas que están estudiando conmigo, como hay una pincita ahí, como a los 10 mandamientos también, hacer los llama y los ni llama justo 10, ¿no es cierto? Como esto de no robar, está por ahí. Hay unos guiños y claro, se nos hizo mucho más fácil hacer este sincretismo cultural que se llama, ¿no? Cuando absorbemos algo y lo vamos mezclando con lo que ya nos es conocido.
Oye, Mati, y ahora que estábamos conversando y todo eso, bueno, hemos visto ya, ¿no es cierto?, que desde la India hay un esfuerzo importante también para posicionarse, ya nos diste ahí un poco las razones también. Em, no sé si se han fijado, pero también ahora se puso muy de moda que, por ejemplo, las formaciones o los cursos estén avalados por la Embajada de la India. Y por ahí yo siento que también va todo como amarrado, porque en el fondo quieren seguir diciendo que son ellos quienes tienen que avalar todo esto, porque volvemos al inicio, ¿no? El yoga es de ellos, aunque ya se declaró como algo del universo, ¿no es cierto?, de la humanidad, em, como patrimonio de la humanidad, ellos siguen instaurando esta idea y bueno, y a todos yo creo que nos pasó en algún momento quienes nos hemos formado como profes, como pensar, bueno, como que aquí no fue suficiente, tengo que viajar a la India para ir a aprender el yoga de verdad. Y yo creo que todos en algún momento tuvimos ese pensamiento, yo lo tuve, como, y aunque mis primeras formaciones me lo dijeron, como no es necesario, como ya no. Y por años igual todo eso como, igual me gustaría ir, que no creo que esté mal, ¿ah? Que no se malentienda, o sea, yo creo que debe ser una experiencia hermosa porque efectivamente hay millones de escuelas, hay mucha gente que va en búsqueda de lo mismo, pero no es el único lugar, yo creo que eso hay que también hablarlo, o sea, entender que la historia del yoga es como una madeja de lana, ¿no es cierto?, con muchas hebras que se fueron enredando para formar un hilo que es lo que conocemos, que va cambiando, que va evolucionando. Bueno, justamente hace rato tenemos una clase contigo, ¿no?, sobre el yoga en Latinoamérica, que está interesantísimo. em, y comprender que lo que hacemos aquí es igual o más valioso, ¿no? Respetando esto de la tradición. Bueno, lo vamos a hablar en el capítulo que hablemos de sánscrito, que también vas a estar invitado, ¿no? Como sin pasar a esto de la apropiación cultural, entender que, ¿no es cierto?, hay un aporte, pero que no es el único, ¿no es cierto? Y que tampoco en este momento, que ya se expandió por el mundo, es el más importante. Quizás en un inicio sí, porque allá donde estaba concentrado todo, ¿no? Pero ya ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto, que también hay que entender que no son, no sé, no es la embajada de la India la que debe darte el certificado de que eres un auténtico yogi. No sé, tampoco si alguien puede dar eso, ¿no es cierto? También, bueno, eso ya fue otra conversación que tuvimos ahí en un encuentro en vivo con algunos chicos, ¿no es cierto?, sobre las certificaciones. Es todo un tema, o sea, yo creo que de todas partes como que vamos sacando hebras y vamos llegando ahí a cada quien a sus propias conclusiones. Aquí la idea de este podcast tampoco es como implantarles mi verdad ni la de los invitados, eh, por mucho menos, ¿no? Ni tratar de convencerlos, sino que revisemos algunos hechos y que desde ahí cada quien eh, vaya abriendo un poco el espectro de decir, mira, aquello que nos dijeron, que era lo único, ¿no es cierto?, que se podía hacer, que hay mucho más. O sea, esto del Día Internacional del Yoga, yo en lo personal tampoco lo celebro, Mati, pero tampoco, pero también me pasa que de repente veo, por ejemplo, mis alumnas que me saludan y es como ya bacán, o sea, recibo ese cariño, entiendo que es un día muy bonito para que celebremos, para que hablemos de nuestro oficio, ¿no es cierto? Que nos hagamos ver, para que se hacen muchos eventos gratuitos, yo lo encuentro, todo eso muy lindo, no crean que soy aquí el Grinch de la Navidad, ¿no es cierto?, con el Día Internacional del Yoga, pero me pasa esto, que también que como que en el fondo de mi corazón me hace mucho ruido y es como, parece que no me gusta tanto y es como, hay esa disonancia en mí, pero tampoco me molesta que el resto lo celebre. Ahora, me parece que es muy importante dar sí estos espacios. De hecho, mi idea era sacar esto antes de que fuera el Día Internacional del Yoga, ¿no? Por tiempos no lo logré, pero sí me parece muy importante que lo hablemos, que lo conversemos, que sepamos desde dónde viene y sacarnos un poco este dogma igual porque, bueno, ahí voy a tocar otro tema quizás, pero también está parece como muy establecido lo que hay que hacer para este Día Internacional del Yoga y vemos a mucha gente haciendo los 108 saludos al sol, ¿no? Que también por ahí tenemos quizás algunas cosas que decir. Entonces,
eso me pasa, como, pero desde muy lo personal, ¿no? Y siento que finalmente es abrir a que cada quien haga, celebre, eh, publique lo que quiera, pero que está bueno que difundamos esta información. A mí me parece que el trasfondo igual es muy oscuro, muy triste. Sí, yo creo que el ejemplo del Grinch está muy bueno porque pasa lo mismo con la celebración de Navidad. Aquí es muy fuerte esa celebración y la familia se reúne y hay personas que viajan de otras partes del mundo y es un momento que uno no se va a poner a dañarlo para decirles, miren el capitalismo, o miren, realmente esto no es la fecha real o lo que sea, que es verdad, pero uno puede hacer lo que se hace con el aikido. El aikido es un arte marcial que lo que hace es utilizar la fuerza del contrincante a favor, ¿cierto? Entonces es lo mismo, listo, se están organizando un montón de eventos que además ponen el logo del Día Internacional del Yoga, que es el logo oficial, ¿cierto? Y uno lo que hace es aprovechar estos espacios para hablar sobre esto, ¿cierto? Yo no, a mí me invitan a dar una clase, si a mí me llegan a invitar a dar una clase el Día Internacional del Yoga, yo la doy, quedar callado. Voy a aprovechar ese espacio para hablar de estas cosas. Y aún así voy a dar una clase de yoga que las personas disfruten, vamos a celebrar el yoga, es que no se trata de dejar de celebrar, hay mucho que celebrar, pero no seamos inconscientes de que bueno, no es el presidente, es el primer ministro de la India, está utilizando esto para limpiar su imagen también, porque es que desde antes él ya es reconocido como un líder muy violento, que han pasado cosas horribles. Si ustedes se ponen a estudiar la historia de Modi, la historia de sus políticas, sus gobiernos, es muy oscura. Y él ha encontrado en el yoga una herramienta muy buena para mostrar la cara benévola de la India, ¿cierto? La cara benévola de lo que la India tiene para ofrecerle al mundo, ¿cierto? Por ejemplo, les quiero leer aquí un pedacito, si me permites, Fabi, leer aquí un pedacito de un Sí, artículo claro. que luego, si tienes algún espacio en el que se puedan compartir estas informaciones, creo que sería muy bueno que las personas puedan leer estos artículos completo. Aquí en este artículo se mencionan una serie de hechos muy negativos que ensucian fuertemente la imagen de Modi y luego explican, a nivel internacional, Modi ha intentado moderar el efecto nocivo de todos estos hechos mencionados y capitalizar el éxito cosechado por el yoga en Occidente, con el fin de mostrar al mundo la cara benévola del hinduismo. Dicho objetivo ha sido perseguido a través de la llamada diplomacia del yoga. La diplomacia del yoga desarrollada por Modi implicó importantes gestiones personales del primer ministro indio ante el secretario general de las Naciones Unidas para el establecimiento de un Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, el cual fue finalmente instituido por Naciones Unidas en 2015. En su primer aniversario, el día fue conmemorado con multitudinarias clases de yoga al aire libre, bueno, esto ya todos lo sabemos, y más adelante dice, cabe recordar que el yoga adquirió fama mundial a partir de la llegada de Maharishi Mahesh Yogi a Estados Unidos en la década de los 70, de los 60. Bueno, aquí el yoga ya había llegado mucho antes a Occidente, pero claro, eso hay que mencionarlo, el boom del yoga, o sea, el hecho de que el yoga haya explotado mucho más allá de los límites de todos estos proyectos políticos incluso, fue debido a los Beatles, ¿cierto? Los Beatles eh, fueron a la India, conocieron a Maharishi Mahesh Yogi y como los Beatles son la banda, tal vez hasta el día de hoy son la banda de música más famosa de Estados Unidos, de Inglaterra, de Occidente, de Europa, ellos son ingleses, el yoga explotó, ¿cierto? La fama del yoga se expandió brutalmente. Y solo en Estados Unidos es un sector en el que el yoga es valorado 10.000 millones de dólares anuales, un negocio de 10.000 millones de dólares anuales. Hay sondeos que indican casi 20 millones de personas practicándolo a diario en este país. Se observa entonces que el interés por el yoga es anterior al ascenso de Modi. No obstante, a nivel doméstico, el yoga agudizó las discusiones políticas entre el discurso oficial, que lo considera una práctica inofensiva, y los musulmanes, quienes perciben el yoga como una cuestión religiosa que esconde la pretensión del gobierno de convertirlo en un símbolo de identidad nacional, desconociendo las otras religiones e identidades que coexisten en el país. Por consiguiente, la celebración del primer Día Internacional del Yoga contó con una gran oposición por parte de la población musulmana de India. Y Narendra Modi se ha preocupado por acallar las críticas sobre su inclinación hacia un mayor protagonismo del hinduismo en el Estado, lo cual incluye el yoga.
El 17 de febrero de 2015, el primer ministro de India aseguró en un evento en honor a los santos católicos indios que el gobierno de él iba a respetar las religiones, pero en la práctica hace totalmente lo contrario, ¿cierto? La intención, evidentemente, es imponer una práctica por encima de las demás. Y ahí entramos en otra discusión que hemos estado conversando últimamente, que es el yoga es una religión o el yoga no es una religión. Al gobierno de la India, al hinduismo en general, a las instituciones brahmánicas en general, les interesa que el yoga no sea reconocido como religión, porque eso es lo que le ha permitido al yoga entrar en tantos ámbitos en los cuales las personas ya no quieren, las personas no quieren practicar una nueva religión, no quieren practicar ninguna religión, muchas de ellas, y encuentran en el yoga la alternativa perfecta porque no es una religión, ¿cierto? Pero si van a hacer asana solamente, listo, todo bien. Eso simplemente es una práctica corporal, es hacer ejercicio. Pero eso inevitablemente va a ir trayendo otras reflexiones, va a ir trayendo otras conversaciones. ¿Cuál es el propósito de esto? Se habla de meditación, ahí ya se empieza a hablar de lo absoluto, del sí mismo esencial, del ser, de la conciencia, de pronto de Dios, de algún ritual, de alguna ofrenda. Y ahí ya entramos en el campo religioso, pero no, seguimos insistiendo que el yoga no es una religión, pero hay 10 mandamientos, hay un libro sagrado, el gurú es como el sacerdote, la escuela es como la iglesia, no se cuestionan los dogmas, ¿cierto? Y no siempre pasa esto, pero en la mayoría de casos sí pasa esto, como en todas las religiones. En todas las religiones siempre va a haber sacerdotes, siempre va a haber iglesias que van a ser más tolerantes con las críticas, con los debates filosóficos, con la multiplicidad de miradas, pero son excepciones, igual que en el yoga. Eh, pasa, ¿no? Que siento que en el yoga, y por eso abrí este espacio, hay tantas cosas que uno va aceptando muy de a poco, como sin darse cuenta, ¿no? Como dices tú, quizás uno va entrando por el asana y de repente te pillaste, ¿no es cierto? Ya estás usando mala, ya estás cantando, y te vas metiendo de a poco. Que no se confundan, ¿ah? Que no piensen que lo estoy criticando, yo lo hago, pero pasa que lo que yo creo que uno, claro, muchas veces hace y empieza a hacer porque se siente bien sin cuestionar mucho, hasta que en algún momento, y por ahí nos han tocado varios compañeros, ¿no? Que nos van diciendo, oye, esto en algún momento me causó conflicto, en algún momento como que me vi haciendo cosas y me cuestioné. Y por eso yo creo que igual que este espacio de conversación es tan importante, porque hay mucho de lo que hacemos que en algún momento alguien nos dijo que había que hacer, ¿no? Como el gurú de la escuela, el maestro de no sé qué, el del linaje no sé cuántito, em, el profe que conociste no sé dónde, y que terminas haciendo y aceptando como cierto o como lo único que se puede hacer, y sin cuestionar, ¿no? Voy a regresar ahí a lo que dije en hace un momento sobre los 108 saludos al sol, ¿no? Que también se instauró como algo que hay que hacer para los solsticios, para el Día Internacional del Yoga en particular, que además escogió una fecha muy potente, ¿no? Como justo un solsticio, que es algo que, independiente del hemisferio donde uno esté, igual se celebra el solsticio, ya sea de verano o de invierno. Entonces yo creo que es una fecha muy significativa para los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Para quienes tenemos ahí alguna conexión o que nos gusta un poquito la astrología. Es una fecha donde se mueve mucha energía igual. Entonces, bueno, ahí yo creo que no fue al azar, ¿no? El que hayan escogido este día en particular. Y me pasa igual que me gustaría que aprovechemos el ratito que nos queda, Mati, para hablar de esto de los 108 saludos al sol. Em, la veneración hacia el sol, ¿no es cierto? Sabemos que es milenaria, no viene solo de la India, en general todos los pueblos indígenas han venerado a este astro, ¿no es cierto?, que se asocia con dar vida, con la energía, que nos ayuda a regular nuestro ciclo circadiano, ¿no es cierto?, entender cuándo hay actividad, cuándo hay reposo. Entonces, en todas las culturas siempre se ha venerado el sol, ¿no es cierto? Pero la práctica de asanas, del saludo al sol, es más bien moderno. Y yo creo que aquí debemos ser súper cuidadosos también, porque muchas veces vemos esto de que nos dicen como no, es que el saludo al sol es una práctica milenaria. Sí, ¿no es cierto? Sí, venerar al sol sí, pero el Surya Namaskar, como lo conocemos, ¿no es cierto?
no es para nada milenario, o sea, es algo muy reciente, que no quiere decir que tenga o no tenga beneficios, ¿no es cierto? Está re bueno para hacer calentamiento porque movemos todo el cuerpo, activamos todo. A mí en particular me gusta mucho igual, pero también hay que ser consciente, o sea, imagínense un evento gratuito, ¿no? De estos que se hacen para el Día Internacional del Yoga. Y se nos ocurre celebrar a nuestra escuela o en una municipalidad, en una plaza, en un parque, lo que sea, para celebrar el Día Internacional del Yoga, 108 saludos al sol. ¿Qué pasa con alguien que nunca ha practicado yoga y que lo invitaron ese día y se sumó porque vio a mucha gente? Y lo matamos. ¿No es cierto? Es que no, esa pobre persona no va a querer practicar yoga nunca más. No sé, ¿qué te pasa a ti con con esto de asociar el Día Internacional del Yoga a los 108 saludos al sol, Mati? A mí me parece que los saludos al sol están cobrando una característica innegable de ritual religioso, ¿cierto? Porque es ese tipo de práctica religiosa que se hace siempre igual, que se tiene que hacer, que empieza a ser parte de una secuencia, digamos, doctrinaria, aunque se practique en todo tipo de ámbitos sin que la gente lo entienda de esa forma. Y, y es muy importante lo que estás diciendo porque se dice mucho, ¿no? Esto es milenario, esto es antiguo, el Surya Namaskar aparece en los Vedas, y eso todo es mentira. En los Vedas sí aparece el Surya Namaskar, pero no tiene asana, ¿cierto? Son 12 mantras, 12 sonidos semilla que se recitan y es un saludo al sol que se canta. No tiene nada que ver con el saludo al sol que se practica hoy en día, que es un invento de 1929 por un político hindú. O sea, ya de entrada viene desde las políticas de la India. Se llama Bala Sahib, esta persona que se inventó el saludo al sol y que está basado en calistenia, en un sistema llamado Ya, Dand, que es un ejercicio era para entrenar, calisténico ¿no? hindú. Exacto, para entrenar los luchadores profesionales de la India, ¿cierto? Para desarrollar masa muscular y flexibilidad. No tenía ninguna connotación religiosa, ni espiritual, ni yógica, ni nada, ¿cierto? Y, y luego ya como todo lo que se vuelve famoso, luego empiezan a aparecer un montón de mitos alrededor y que esto es algo antiguo y no sé qué. Saludo al sol es una serie de ejercicios, ¿cierto? Es como cuando tú vas al gimnasio y vas a hacer, listo, voy a hacer 30 flexiones, 30 abdominales, 30, listo. Eso es el saludo al sol. No le pongamos misterio. Ah, pero yo le voy a intencionar el sol, el solsticio, listo. Pero es que eso usted lo puede hacer con cualquier secuencia, usted eso lo puede hacer con cualquier práctica de yoga, no tiene que ser esa. Esa no va a tener más poder solamente porque se llama Surya Namaskar, que quiere decir saludo al sol, ¿cierto? Usted puede intencionar su práctica para reverenciar al sol, para conectar con el sol, para conectar con la energía solar, con el solsticio, haciendo cualquier serie de posturas, ¿cierto? Eso no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, la asociación es totalmente arbitraria. ¿Cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que el saludo al sol se está convirtiendo también en una práctica obligatoria, le están proponiendo como práctica obligatoria en los colegios, ¿cierto? Niños de otras religiones, escuelas en diferentes partes de la India en las que no quieren hacer prácticas hindúes, tienen otras creencias, tienen otras religiones, ¿cierto? Son sikhs, ¿cierto? Del sijismo, son jainistas, son budistas, son musulmanes y les están obligando a hacer prácticas que incluyen el saludo al sol y que incluyen el Om también. El Om es un símbolo del hinduismo, ¿cierto? Fuertemente del hinduismo. Pues o de lo que hoy en día se conoce como hinduismo, pero que podemos hablar en términos más más respetuosos con con la cultura, como cultura védica, ¿cierto? Podemos hablar de cultura védica. Hoy en día se habla de cultura védica como hinduismo, ¿cierto? Pero el hinduismo recoge un montón de asuntos que escapan a a la cultura védica como tal. Por ejemplo, el yoga que se incluye dentro del hinduismo es el yoga de Patanjali, solamente. Pero ¿cuántos yogas hay? Hay muchos otros yogas, ¿cierto? Que no están ahí dentro de ese conjunto de prácticas ortodoxas. Entonces, sí, hay tantas formas de hacer yoga, tantas, tantas, tantas. Yo, por ejemplo, tú que has practicado conmigo, mis prácticas no tienen asana, pues solo tienen Sí. postura de meditación y shavasana nomás. Y son Y no, maravillosas, ¿no? Sobre todo las clases de mantra.
hacemos mantras. Eso es Hermoso. lo que hacemos, mantras. Y eso es yoga también. No tenemos que hacer el saludo al sol. No tenemos que hacer asanas difíciles ni complicados. Ahora, yo le recomiendo a las personas que practican conmigo que por favor no hagan solamente la práctica que yo ofrezco, ¿cierto? Que es importante que hagan ya sea práctica de algún otro tipo de yoga que incluya asana, o que hagan algún arte marcial, o que hagan algún ejercicio integral completo para el cuerpo, ¿cierto? Para el fortalecimiento, la flexibilidad, todo eso que es importante. Y eventualmente, muy probablemente ahora que vamos a empezar el curso de asana este lunes, probablemente a partir de ahí voy a empezar otra vez a abrir espacios de asana, porque yo durante muchos años enseñé asana, pero aproximadamente desde hace 2, 3 años me volqué más hacia la filosofía, hacia la teoría y hacia la práctica del mantra, porque justamente Parte todas de la estas cosas exploración, sí. y también todo esto que estamos hablando aquí me pegó muy fuerte en su momento, como, uy, llevo 15 años engañado, bueno, 15 años ahora, pero en ese momento 10 años, llevo 10 años engañado, ya no quiero seguir replicando esto. Entonces empecé a investigar, investigar, leer y escribir y me di cuenta que hay tantas mentiras que repetimos sin darnos cuenta como si fueran verdades, como si fueran unas cosas legítimas, tradicionales, y nosotros siendo latinoamericanos, creyéndonos defensores de una tradición que no es la nuestra, porque eso me parece un delirio absurdo. Yo latinoamericano, creyéndome defensor de la verdad, de una tradición védica que no existe desde hace 3000 años. ¿Qué es esa locura, cierto? Y creyendo que soy superior al que practica algún tipo de yoga que yo no considero ortodoxo porque no tiene los saludos al sol o porque no tiene un nombre en sánscrito, sino que está explorando otras posibilidades con los toltecas, con los mayas, con la Pachamama, con tradiciones indígenas de nuestros territorios. Y yo creo que son unos perdidos que están irrespetando la tradición del yoga. Y con qué autoridad me considero yo defensor de una tradición que ni siquiera represento, ¿cierto? A mí me parece que es Es absurdo. muy fuerte, pero yo creo que a todos en algún momento nos pega así, como cuando uno entra está así con muchas ganas de aprender y repite todo lo que... y yo creo que no hay profesor con el que haya hablado que diga, hoy, qué vergüenza, qué vergüenza mi yo del pasado que se tragó todo esto y que ahora que lo veo y que aprendí más, como, "Ay", yo recuerdo así muy patente, me aprovecho de contar una anécdota. Yo estaba recién estudiando, no voy a decir el nombre de la escuela para no del linaje, pero a nosotros yo te digo, llevaba, no sé, 2 meses de instructora, algo así, estudiando el instructorado, que duraba un año, el primero que hice. Y yo me acuerdo que, claro, justo habíamos tenido como el módulo de historia, ¿no es cierto? Y el que además eh, cada linaje se adjudica al haber traído el yoga a Latinoamérica, que eso también lo aprendí después. Todos dicen que fueron los primeros, ¿no es cierto? Eso lo aprendí después. Para ese instante me lo creí, ¿no? Eso es porque nos falta escribir la historia del yoga en Latinoamérica. No hay un libro de historia de Latinoamérica. Entonces, claro, Pero cada ya uno se se puede viene. inventar. Ya se viene, ya lo estamos haciendo, ya lo estoy escribiendo, junto con Roberto Simoes, que tiene un conocimiento muy amplio del tema, que es de Brasil. Y claro, si no hay historia, cualquiera se puede inventar la historia y ponerse en el centro. Claro, y todos lo hacen, es muy terrible, porque claro, después cuando fui conociendo más escuelas, me di cuenta que todos tenían esa historia. Bueno, en fin, eso ahí, ¿no? Y me dicen, bueno, nos enseñan ahí cómo funcionaba, cuál era un estilo, método, no sé qué, todas las clasificaciones, y nos dicen que el yoga tiene 33 grados. Entonces uno partía, por ejemplo, siendo monitor, que eran por la cantidad de horas que uno estudiaba, ¿no es cierto? Monitor, instructor, después el asistente del instructor, después profesor, y así, eran 33, porque en el fondo, esta gente que tenía una estafa piramidal gigante, lo que hacía era amarrarte para que estudiaras con ellos por siempre, porque los grados más altos, por así decirlo, em, que era yogacharya o máster de no sé qué, em, quedaban amarrados a este gran maestro por 10 años. Entonces, como que te entregaban, por ejemplo, tu diploma, pero tenías que estar con ellos y haciendo lo que ellos decían por 10 años, porque si tú hacías cualquier cosa que no, lo que hacían era quitarte como tu título, ¿cachai? Así funcionaba. Bueno, la cosa es que alguna vez en Facebook alguien pregunta oye, ¿alguien sabe cómo la diferencia entre instructor y profesor? Porque seguramente estaba viendo como opción algunas de estas escuelas que hacían todas estas diferencias.
Y yo, inocente, pajarita, voy y le digo, sí, lo que pasa es que en el yoga hay 33 grados y le mando todo lo que me dijeron no, pero igual me da un poco de pena porque yo lo hice desde lo que yo sabía, compartiendo lo que me dijeron y no te imagináis cómo me empapelaron en comentarios así, me trataron súper mal y yo me sentí súper mal y dije así como, yo solo le respondí lo que yo sabía y nadie me dijo como con buenas palabras, oye, en verdad no están así, quizás en tu escuela lo enseñaron así, pero en el resto del mundo eso no vale, ¿cachai? Como nadie me lo explicó también de buena forma y yo me sentí súper atacada y yo me decía, pero ¿cómo? Yo solo repetí y claro, ahí me sirvió igual porque en el fondo fue como, bueno, como tantas personas me están diciendo que esto no me lo dijeron de buena forma, pero igual ya me empezó a hacer ruido y llevaba poquito, bueno, yo terminé ese doctorado, después seguí estudiando en varios lados más, entonces ahí ya luego pude comparar, pero para la gente que solo se queda ahí, se queda con eso como la verdad, ¿no es cierto? Y al final pasa un poco esto que hemos hablado, que todos se adjudican como el yoga real, que no es, ¿no es cierto? No hay un yoga. Sí, ahí entramos en un tema que yo insisto mucho también y que es importante tenerlo en cuenta, es que las personas que recién están comenzando no tienen la responsabilidad ni tienen cómo darse cuenta que lo que les están diciendo es mentira, ¿cierto? Entonces, mi principal lucha es con los profesores, que por favor no hagan eso que te hicieron a ti y que a mí también me lo hicieron, porque es natural, si uno llega sin saber nada a cualquier lugar, pregunta, ¿esto qué es? Y le dicen, esto es esto. Uno confía, ah, bueno, listo. Y además uno todavía no conoce bien las fuentes donde indagar, a ver si sí es verdad o no. Entonces es normal que uno al principio confíe, es parte del aprendizaje. Ahí eso es una forma de abuso también, cuando el instructor se aprovecha de la candidez natural de una persona que recién está comenzando en este camino y le dice, mira, yoga tiene 33 niveles, en lugar de decirle, mira, en nuestra escuela hemos organizado el proceso de esta forma. Eso ya salvaría a la persona, ¿cierto? Y luego, si tú estás en una discusión y aparece alguien a decirte, es que el yoga tiene 33 niveles, ellos no van a saber que tú estás capturada, ellos van a, al contrario, sentir que tú estás tratando de imponerles tu verdad Exacto. y que tú tienes esa intención de imponer tu verdad, pero no es eso, es otra cosa. Pero el que, sí, el que te enseñó a ti puede que la que te enseñó a ti tampoco supiera, ¿cierto? Pero encima de esa y encima de la otra, sobre todo mientras más piramidal, los que están arriba sí saben la verdad, porque ya llevan muchos años ahí, ya han tenido tiempo de darse cuenta, pero ya están ganando tanto dinero, tienen tanto poder o probablemente tienen tanto cargo kármico ya que no tienen cómo salirse de ahí, han dicho mentiras, seguramente muchos han abusado en esos cargos de tanto poder, es donde más comúnmente se da el abuso, lamentablemente. Yo también vengo de una institución igual, también nos dijeron, el yoga tiene exactamente 5.000 años, se lo inventó una persona que se llamaba Shiva hace 5.000 años y nosotros practicamos ese linaje, el original, el que enseñó Es Shiva hace real. 5.000 años, porque ese linaje se había perdido, pero nuestro gran maestro, a través de una revelación, él accedió al conocimiento del yoga original, el yoga verdadero, ¿cierto? Y yo realmente muchos años creí que ese señor era un iluminado con un conocimiento, pues yo decía, es que este señor es el yogi más importante del siglo XXI, ¿cierto? Y del final del siglo XX. Y es cuestión de tiempo que todo el mundo lo conozca como el gran maestro de estos tiempos. Y luego cuando salí un poco de la burbujita, me di cuenta que hay un montón de otras personas iguales a él que dicen lo mismo, que sus discípulos creen que son el gran maestro, ¿cierto? Los discípulos de Yogi Bhajan, los de Vishnu Devananda, cada uno cree que su maestro es el maestro, ¿cierto? Entonces, creo Mm. que hay que estudiar un poco la historia del yoga en Latinoamérica para que nos demos cuenta que eso no es así, que realmente hay una historia. El yoga llega a Latinoamérica entre 1899 y 1900 a través de una norteamericana de la Sociedad Teosófica que se llama Catherine Augusta Westcott Tingley. Esa es la primera persona que trae el yoga a Latinoamérica hasta donde se sabe, que fundó una escuela llamada Raya Yoga Academy en Cuba. O sea, el yoga llega a Latinoamérica a través de Cuba. Y aquí estoy empezándome a adelantar un poquito de la clase que Sí, tenemos en dos sí. minutos. Creo que es porque ya, Sí. ya tenemos la clase.
Pero si quieren saber realmente cuál es la historia del yoga en Latinoamérica, estudien personajes como César de la Rosa, ¿cierto? En Uruguay, como Ser Reynaud de la Ferrier, me disculpan la pronunciación porque es en francés y no sé cómo pronunciarlo, que estuve en Venezuela y estuve en Colombia. Leo Álvarez Costet también, de Macheville, que estuvo en Argentina, en Uruguay y en Brasil. El padre Dávila en Ecuador. Esas son las personas que por primera vez trajeron el yoga a Latinoamérica. Podemos entender, sí, la gran fraternidad universal, por ahí tienen mucha incidencia, son tal vez los que más divulgaron el yoga en Latinoamérica. En principio fue la gran fraternidad universal y ya han salido muchas otras líneas diferentes y bueno. Ahí estamos para lo que necesiten. Si quieren estudiar en profundidad todos estos temas, yo me dedico a esto, lo hago con muchísimo amor. Tengo la alegría inmensa de tener a Fabi también en el grupo de personas con quienes comparto el conocimiento. Somos colegas de trabajo y también está estudiando conmigo. Tenemos esas dos relaciones muy diferentes, pero muy bonitas las dos y somos amigos también. Entonces, muchas gracias Fabi por esta invitación tan bonita y yo Gracias a creo que ti, de ya nos verdad. toca ir cerrando porque ya tengo que dar la Sí, clase, pero adelante. muchas Tómate el gracias, tiempo. gracias por todo lo que compartiste. Eh, Se ríe Mati porque yo siempre digo que es como una biblioteca con pies, ¿no es cierto? Siempre tiene ahí los datos. Me gusta mucho eso, que tiene mucho conocimiento, ¿no? Para compartir. Ya lo van a ver en otro capítulo, por ahí les adelanté que vamos a hablar, hay un capítulo donde vamos a hablar del sánscrito. Em, pero nada, muchas gracias por haber venido, por darte el tiempo, por compartir, por conversar y nada, los dejo invitados a todos ustedes también al próximo capítulo donde vamos a estar hablando sobre el Ayurveda para que dejen ahí también sus preguntas al respecto, que es maravilloso, pero también se ha vuelto muy dogmático, ¿no? Hay como muchas reglas que no podemos romper y vamos a estar hablando un poquito de eso la próxima semana. Así que les dejo un abracito, muchas gracias a todos y nos vemos y yo ya me voy a clase con Matías porque los compañeros van a estar preguntando que estamos atrasados. También si quieres cerrar con calma, yo puedo salir y entro a la clase y tú cierras aquí como con No, calma, ya como estamos, prefieres. estamos. Vamos, Listo, vamos. perfecto. Listo, muchas gracias, Chao, Fabi. chao. Maravilloso. Y un abrazo. Chao. Abrazo.